Y hoy vamos a hacer un análisis diferente porque se trata de una película. Y es por eso que quiero pedirles un poco de paciencia. Nosotros sabemos por la misma estadística de acá de YouTube de que cuando se presenta un video, la tendencia es que la gente se marcha y deja de ver el video que estamos presentando. Por eso, por favor, tengan paciencia por un minuto, es todo lo que toma. Les hago la advertencia de que se trata de una película por si acaso no la han visto. La película está en Netflix y se llama Dejar el mundo atrás. Entonces no queremos hacerle spoiler, ¿verdad? Y que la película se arruine para ustedes porque no la han visto, porque vamos a hablar de ella y vamos a ver escenas de la película además. Esta película está causando revuelo por muchas razones. Una de las razones, bueno, la película es un thriller. La película es un thriller psicológico que habla de qué ocurriría en una situación apocalíptica en la que no tengamos pues internet. Ya sabemos lo dependiente que nos hemos vuelto los seres humanos al internet, a la televisión, a todo lo que tiene que ver con comunicaciones, ¿cierto? Y no sabemos si cómo vamos a sentirnos, vamos a poder sobrevivir o no vamos a poder sobrevivir a todo esto. De eso se trata la película Dejar el mundo atrás. Algo sucede en Estados Unidos, es donde se da esto, y tiene todo que ver con tal vez los enemigos que se ha creado el país, ¿correcto? Varios datos curiosos sobre la película. Bueno, uno, la película está basada en un libro de un autor que de verdad no es nada conocido, se llama Rumaan Alam, y pues al parecer él nació en Estados Unidos, pero sus padres son inmigrantes de Bangladesh. Y bueno, de repente, esta persona que escribió este libro o novela, que salió aparentemente en el 2020, pues se decidió hacer el que, que trata de todo esto, ¿correcto? ¿Quién es la productora? ¿Quiénes son los productores de Dejar el mundo atrás? Es una productora de Michelle y Barack Obama. Y asimismo, pues Obama es asesor de la película. Eso también causa como que, qué curioso, ¿no? Porque en la película hay muchos datos que, bueno, nada, causan curiosidad. Para muchas personas lo tomarán como que tal vez el análisis es un poco conspiranoico o demasiado como que, pero por favor, ¿cómo se les ocurre? Es solo una película. ¿Cuántas películas? Y esa es una pregunta que yo quiero que se hagan ustedes. ¿Cuántas películas han visto que hasta ahora muchas de esas películas lo estamos viviendo en la realidad? Bastante, diría yo. Hasta de cartoons como Los Simpson. Y eso no es mentira, ¿cierto? Qué casualidad, ¿no? Bueno, esto es algo así. Y en esta película vamos a ver situaciones que tú dices, wow, ¿qué haría yo si esto pasa? Y ¿saben qué? No es tan ficticio todo lo que está sucediendo en esa película. Eso es lo que vamos a ir poco a poco analizando. Entonces, por favor, les pido paciencia para que veamos una parte y vean, vamos, entremos en materia, entremos en contexto con la película, ¿no? Bueno, esto era simplemente el tráiler de la película, no es toda la película, solo partes. Ya saben que vemos un tráiler para ver si nos animamos a verla. Y yo les recomiendo que la vean por muchas cosas que vamos a estar hablando en este mismo instante a continuación. Sí, realmente, bueno, supuestamente esa película la habían lanzado el 22 de noviembre, pero pareciera que tuvo 2 lanzamientos. El último fue este 8 de diciembre. Ujú. Ciertamente parece que está de primera entre las películas más vistas en varios días. Y tal como dice Farah, es una película que ha generado mucha controversia y muchísimo interés. Y eso se refleja en la cantidad de programas que están disponibles en YouTube, que hacen un análisis de la película, pero es un análisis desde el punto de vista cinematográfico, un análisis
de la simbología, de las actuaciones, de los actores, de las actrices y de una serie de detalles que tiene la película. Siendo nuestro canal un canal que ya sabemos, Geopolítica al Límite, nuestra labor es conversar, opinar, debatir sobre los temas geopolíticos del mundo. Y esta película en particular se presta para hacer un análisis desde esa óptica geopolítica, sobre todo con la idea o el intento de vincularlo con la realidad. Esta película, bueno, no sé si calificarla de ciencia ficción o de cómo calificarla, pero en todo caso queremos, a la luz de la ciencia, a la luz del conocimiento, a la luz de las tecnologías, eh, pensar, analizar y conversar si esta película puede llegar a ser una realidad en el mundo. Y por supuesto que también se presta para conocer muchos más sobre este, vamos a denominarlo, este nuevo tipo de guerra. Eh, en el tema de la guerra, un tema que a mí me apasiona mucho, podemos hablar de generaciones de guerra. ¿Okay? Hay un libro que se llama El rostro cambiante de la guerra hacia la cuarta generación, donde el autor, vamos a ver, por ahí tengo el nombre, Hallen creo que se llama, eran unos militares, un autor y varios militares que lo ayudaban, y él habla de cuatro generaciones de la guerra, en la guerra moderna. La primera generación es aquella en la que se empieza la utilización de armas de fuego. Antes de esa primera generación, la guerra era con espada, con flecha, pero la primera generación se inicia con esta utilización de armas de fuego y con la creación de ejércitos profesionales. Ahí podemos pensar en el tema de las guerras napoleónicas, las guerras europeas del siglo XIX. Después pasamos a una segunda generación que ya las armas son más sofisticadas, hay una industrialización y mecanización de los ejércitos. Eh, Podemos pensar en lo que es la Primera Guerra Mundial, donde ya empiezan a aparecer ya no guerras en caballos. ¿Saben? Antes tú con un fusil, con un arma, ibas en el caballo, así peleaban. Pero después empezamos a una industrialización donde ya la producción de armas se vuelve masiva y donde hay una mecanización. Empiezan a aparecer, ya existían los vehículos, los carros, entonces empiezan a aparecer, vamos a decir, los prototipos de tanques. Entonces vemos una Primera Guerra Mundial que la podemos encuadrar dentro de esta segunda generación. Después tenemos la tercera generación, más relacionada ya con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la forma en que Hitler y Alemania llevó la guerra, que era lo que llamábamos guerra relámpago o Blitzkrieg, que era una guerra de velocidad y de sorpresa, también muy mecanizada. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial nosotros estuvimos en algo parecido a lo que estamos viendo en la guerra de Ucrania, que es lo que llaman la guerra de desgaste, donde se forman dos líneas de combate, una frente a la otra. Ya en esta tercera generación, sobre todo empujado por la tecnología y por el diseño de guerra alemán, estamos frente a una guerra de relámpago donde a través de la utilización de tanques y vehículos motorizados muy rápidos, eh, Alemania, en lugar de luchar frontalmente con Francia y con los otros países, con esa utilización de ese concepto de velocidad, pasaban esas líneas, lo que llaman flanqueaban esas líneas y atacaban desde un lado. Eso es lo que llamamos la tercera generación. Después, al pasar del tiempo, empezamos a hablar ya de una guerra de cuarto, vamos a decir, de cuarta generación, donde ya no estamos hablando de una guerra tradicional. Estamos hablando de la utilización de otros métodos
que no son solo militares. Ahí podemos pensar en guerras de guerrillas, utilización de, vamos a decir, de otros medios, utilización de redes sociales, otro tipo de violencia, ¿ok? No se ha hablado mucho sobre esto, pero yo creo que nosotros ya pasamos esta cuarta generación y yo creo que nosotros estamos llegando a una quinta generación y esa quinta generación justamente tiene que ver con esta película, ¿ok? Con esta película donde vamos a encontrar elementos de ataque ideológico, de propaganda y también el tema tecnológico más enfocado en lo que viene siendo la guerra cibernética. ¿Ok? Yo creo que nosotros en esta película lo que estamos viendo es una guerra de quinta generación que es una realidad. Yo creo que ya es el momento de que entendamos que esta película, aun cuando tal vez la califiquen como ciencia ficción, es una película que nos está preparando para una posible realidad. Yo tuve recientemente una reunión, un almuerzo con unos colegas de negocios y personas de varias edades, muchos mayores que la habían visto y yo creo que no la habían entendido porque les parecía que la película era lenta y ciertamente es lenta, pero es muy densa y creo que conviene tomarse el tiempo de verla con calma, con detalles, incluso ni siquiera verla una sola vez. Yo creo que esta película hay que verla tal vez 2 o 3 veces para entender ciertamente toda esa simbología que nosotros no vamos a tocar, pero que está presente y que ayuda a entender, eh, el posible conflicto, ¿ok? Entonces, esta película nos permite a nosotros pensar en 2 tipos de cosas, en 2 tipos de guerra. Por un lado, esta guerra es decir, de cuarta o quinta generación, donde hablamos de guerra asimétrica. La guerra asimétrica es una guerra donde un estado pequeño, por ejemplo, se enfrenta, supongamos, un país de América Latina se enfrenta a una potencia, se enfrenta a los Estados Unidos, y en una guerra tradicional, por supuesto que sería destruida muy fácilmente por la tecnología militar que puede tener Estados Unidos, los aviones, los misiles, etcétera. Pero la guerra simétrica vamos a hacer un símil con lo que fue la guerra de Vietnam, donde un ejército de personas con armamento muy rústico, sin gran tecnología, sin grandes capacidades, pudieron al final terminar derrotando a los Estados Unidos y haciendo que Estados Unidos abandonara Vietnam. Eso creo que estábamos, Farah, en estos días hablando de que todavía hay personas que piensan que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam y posiblemente la guerra de Vietnam fue una de las primeras grandes derrotas que tuvo Estados Unidos. Estados Unidos tuvo una gran cantidad de muertos, creo que entre 50 y 70.000 soldados norteamericanos murieron y Estados Unidos perdió y tuvo que retirarse de Vietnam en este tipo de guerras asimétricas, donde con estas tácticas de guerrilla lograron derrotar a un ejército tradicional. Entonces, las guerras de cuarta generación tienen este tema de guerra de guerrilla, este tema de guerra asimétrica, guerra sucia, operaciones encubiertas, terrorismo, propaganda. Y las guerras híbridas, bueno, es una mezcla entre esas guerras, vamos a decir, convencionales, ¿ok? Con estos tipos de guerras, vamos a decir, irregulares, insurgencia, terrorismo y otros métodos tecnológicos como la guerra cibernética,
el tema también de la desinformación, noticias falsas, guerra jurídica, guerra asimétrica en general, ¿ok? De eso es lo que nosotros estamos o mejor dicho, eso es lo que nosotros estamos observando en esta película, donde Estados Unidos es blanco de un ataque que al principio no se entiende, la misma trama de la película no se entiende qué es lo que está pasando. Una familia huyendo de la ciudad se encuentra con la otra y no hay información. Simplemente los canales de televisión se cayeron y las personas no saben qué es lo que está pasando, y ahí empieza todo un tema de lucubraciones, de pensamiento. La película está estructurada en 4 partes. La primera se llama La casa, la segunda se llama La curva, la tercera La inundación y la cuarta se llama El último. Entonces estamos en una película donde lo impensable sucede, que es que la televisión no sirve, se cayó todo el internet. En las ciudades hay unos grandes apagones, los semáforos no están funcionando, y a lo largo de la película vamos viendo que los Estados Unidos han sido blanco de un ciberataque a lo largo de todo el país, y que empieza una campaña, posiblemente ya había empezado una campaña de desinformación. Entonces, es una película que esencialmente nos habla de 3 fases de lo que está aconteciendo en la película. Una primera etapa de un aislamiento donde algún enemigo, que no se sabe quién es en principio, deshabilita las comunicaciones dentro de los Estados Unidos. Por eso no hay ni internet, ni televisión, ni radio, nada funciona. También deshabilitan todos los sistemas de transporte, o mejor dicho, los sistemas de posicionamiento para transporte. De alguna manera, los GPS no funcionan. Entonces vemos un Estados Unidos sordo, mudo y paralizado. Ahora, ¿es posible que se dé esta fase de aislamiento? Esa es la primera pregunta, para ver si realmente esta película tiene algo de sentido o de realidad. Y la verdad es que cuando se genera una dependencia de las tecnologías, como sucede con los países desarrollados, aun cuando hay una ventaja en lo que es la velocidad de procesamiento y en el nivel de vida, hay también una gran debilidad, porque como esa misma velocidad o ese mismo sistema digitalizado que se ha creado, el día que falla, simplemente es como el regreso o el retroceso en cientos de años en la civilización, con el agravante de que el ser humano de antes sabía qué hacer, sabía cultivar la tierra, sabía filtrar el agua, sabía vivir, vamos a decir, alineado o en armonía con la naturaleza. En este momento, simplemente el ser humano, sobre todo en nuestras civilizaciones, en la civilización occidental y en los Estados Unidos, somos completamente dependientes de la tecnología. Entonces, a través de un ciberataque, que ya vamos a profundizar los tipos de ciberataque y de qué estamos hablando, es una realidad deshabilitar las comunicaciones de un país. Es algo, vamos a decir, que es relativamente sencillo, aunque muy laborioso. Todos los sistemas de comunicaciones están montados sobre plataformas tecnológicas, computadoras, servidores, etcétera. Es decir, que si de alguna manera algún enemigo de los Estados Unidos o muchos enemigos de los Estados Unidos interfieren o entran o se infiltran en ese sistema, simplemente tú puedes deshabilitar televisoras y puedes deshabilitar todo tipo de comunicación. Y si eso tú lo unes con algún tipo de ataque a la infraestructura de sistema de posicionamiento global por satélite, que vulgarmente conocido como GPS, nosotros estamos en presencia de la pérdida comunicacional
y la pérdida de orientación. Nosotros estamos tan dependientes de la tecnología que en este momento una persona ya no utiliza ni siquiera un mapa físico. Hay personas que viven en una ciudad 20 años y no son capaces de llegar de un punto al otro de la ciudad sin ayuda de un GPS. Es decir, que nosotros, no voy a decir que nos hemos idiotizado, pero nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología que simplemente hay cosas que no podemos hacer. Yo les aseguro que hay personas que si tienen que moverse tal vez 5 kilómetros de su casa, si no tienen un GPS, van a estar en serios aprietos. Bueno, de esto es lo que estamos hablando, de la posibilidad de que a través de un ciberataque se destruya esa capacidad de comunicaciones y de transporte. Esa es la realidad a la que nos está enfrentando esta película y a priori les comento que eso es completamente viable. Los Estados Unidos, el Pentágono y otros países ya tienen sus estudios a nivel militar de esas, bueno, debilidades, de los planes de contingencia y de los escenarios frente a estos posibles peligros. Pero igual, tú puedes tener un escenario, la cosa es cómo tú lo evitas, sobre todo si cada vez estás digitalizando más la convivencia y la sociedad y haciéndolo cada vez más dependiente. Ayer estábamos, Farah, recuerda, estábamos viendo el video de estos venezolanos que se habían ido a San Francisco, ¿recuerdas? Coméntanos un poquito para ahondar en ese punto. Bueno, muestran el avance de la tecnología, donde ahora en San Francisco, no sé en qué otra parte de los Estados Unidos, ahora tienen taxis que no necesitan chofer, porque son estos automóviles que tienen la capacidad de ser conducidos electrónicamente a distancia, obviamente a través de un software de una computadora. Es lo mismo que hacen los Teslas, entonces no tenía ni idea. Esto era un Nissan, me parece, que ellos estaban, porque no era Tesla, No, era un Jaguar. era un Jaguar. Bueno, ya otras marcas de automóviles ya tienen esta tecnología, que a lo mejor muchas veces estamos pensando el único que lo tiene es Tesla, no, no es el único, pero curiosamente es el que aparece en esta película, ese vehículo, ¿no? Y bueno, esta película como que tiene demasiada tela que cortar, da para mucho, tiene muchas vertientes de muchas cosas. Y como yo dije anteriormente, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está involucrado, es su empresa productora y además él es asesor, uno de los asesores, me imagino, de la película, que tendrán más. Em, pero pasan muchas cosas, como siempre, el estado de Nueva York es el blanco, de todo lo que allí acontece, y empiezan a suceder eventos que pues llaman todos mucho la atención. Ahí vemos el encuentro de las dos familias, ¿no? Y hay muchas cosas significativas en ese simple encuentro. La familia que renta la casa, y vemos el inicio de la película, ella, la esposa, está obstinada con su día a día, etcétera, etcétera. Ese día se despertó y simplemente decidió que se fueran a tomar unos días de vacaciones y alquiló esta casa. Ya sabemos que se puede hacer esto de alquilar o rentar casas o apartamentos privados a través de plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que ella hace. Llegan a esta casa que se encuentra en un lugar que se llama Long Island, en el estado de Nueva York. Un lugar muy lindo, muy bonito, la casa es espectacular. Bueno, ellos llegan allí y cuando todo empieza a suceder, es en ese momento, ¿no? Fíjense esta toma de ese cuadro que está en esa sala de esa casa. Ya, bueno, ya lo pasamos, pero ahí hay un cuadro que habla de cómo, siento yo que hay una evolución, ¿no? Y te habla de evolución. Cuando ustedes vean la película, por favor noten el cuadro en la sala de esa casa, que es la sala que ellos alquilaron, que es donde se están quedando. Ese cuadro cambia, eso no es normal.
No es un cuadro electrónico, no es una pantalla, es un cuadro. Ellos son los que alquilan la casa, una familia clase media, blanca, americana. ¿Correcto? Papá, mamá, hijo, hija. Los que llaman a la puerta, cuando todo esto empieza a ocurrir, ellos se van a la playa, porque en Long Island pues hay playas, ya saben que Nueva York es una isla. Entonces, bueno, ellos se van a la playa. Este White Lion, el White Lion es un buque carguero de petróleo, ¿cierto? Este buque Ujú, carguero de petróleo fue el que trajo a Norteamérica en su momento esclavos de África. ¿Ok? Y entonces ya empezamos a ver pequeñas, pequeñas simbologías que simplemente son códigos, están diciendo algo, ¿ok? Así como el código Da Vinci, que bueno, hay códigos en esta película, algo que se llama encriptados dentro de la película, ¿ok? Es como, y esto lo van a saber las personas que hayan estudiado algo, la mística judía que se denomina Kabbalah. La Kabbalah, ¿qué es lo que hace? Una decodificación de los 5 libros de Moisés. Es extraer del texto el código de lo que está allí. Es lo mismo, lo que vemos en esta película, hay pequeños códigos de cosas. El White Lion, un león blanco, nos habla de alcanzar lo máximo en la espiritualidad. Eso es un león blanco. Pero ese león blanco llevó esclavos de África, ¿verdad? Y lleva petróleo. Yo le hablaba a Emir de eso, estaba pensando yo en esto y dije, bueno, en su momento llevó esclavos negros y ahora los que somos esclavos del oro negro somos nosotros, todos los seres humanos, no importa de qué raza o color, qué religión seamos, somos esclavos del oro que en su momento cargaba, bueno, no sé si ese buque ya no ya debe estar este, fuera de servicio completamente, pero entonces vemos a la familia dueña de la casa que llama a la puerta y ellos son de raza negra, padre e hija. ¿Por qué llegan ellos y llaman a la puerta? Ellos se encontraban en una función de gala, y en esta función de gala ocurre el primer incidente, llamémoslo así, hay un apagón. Y por lo que él sabe, lo que el padre sabe, ¿verdad? Ellos deciden salir corriendo a la casa que está en las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque los lugares más poblados van a ser siempre los más peligrosos. Por si no lo sabían, bueno, aquí les estamos diciendo parte de qué manera puedes tú salvaguardar tu integridad y la de tu familia. ¿Por qué? Porque en los lugares superpoblados ocurren situaciones calamitosas más rápido. Vemos que en la ciudad de Nueva York se va la luz y ellos salen corriendo a las afueras de la ciudad. Hay menos gente, hay más posibilidad de supervivencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la gente se pone frenética en situaciones de estrés, no saben cómo actuar. Y eso pone en riesgo su propia vida y la de toda la gente que tengan a su alrededor. Luego, cuando se les empiezan a acabar los recursos, llámese alimento, bebida, medicina, ¿qué hacen? Ir a atacar al otro para robársela. Eso es lo que pasa. Y van a ocurrir en esos apagones. Vamos a aprovechar para saquear, vamos a aprovechar para robar, vamos a meternos al banco, a sacar el dinero de los cajeros electrónicos. Paren ustedes de contar, esas son las cosas que pasan en esas situaciones. Entonces, en Nueva York hay un apagón, ellos huyen a su casa que está allí y le tienen que pedir a las personas que le acaban de alquilar la casa que les dejen estar allí esa noche. A ver qué pasa la mañana siguiente, ¿verdad? Y en el interín se van enterando de todo lo que va sucediendo en el momento. Pero vean cómo en la película, y esta película es muy regional. ¿Por qué regional? Habla de la problemática social actual en los Estados Unidos. ¿Ok? Es muy regional en ese aspecto. Entonces, los que viven en los Estados Unidos a lo mejor se interesan un poco más. Aquí vemos una familia negra, una familia blanca.
separación racial. Por supuesto, a la madre blanca le da desconfianza que estas personas vengan a la casa. Y esto, estamos hablando de una mansión que puede costar fácilmente en Long Island, New York, 5 millones de dólares. A lo mejor estoy yéndome por lo barato porque el real estate de Nueva York, es decir, los bienes raíces de Nueva York o las propiedades inmuebles son muy caras, son costosas. Ahí el metro cuadrado, el pie cuadrado es alto el valor, ¿ok? Entonces una propiedad espectacular y esta mujer dice, ¿cómo ustedes van a ser dueños de esto? Entonces ahí vemos ya división racial. Entonces le veo la mano metida a los Obama, por supuesto. División racial. Somos las víctimas, hemos sido las víctimas. Miren que empiezan con el buque, el White Lion, que trajo los esclavos a Estados Unidos. Luego, nos trajeron de esclavos, vean, esta es mi mente que va volando. Nos traen de esclavos, pero mira cómo te cacheteamos, hombre blanco, que ahora yo soy el multimillonario que puede tener una casa más grande que tú, que vives en un barrio en Nueva York y no tienes ni para comprarte lo que yo ahora me puedo comprar. ¿Ven? Ahí está. Esa es la narrativa, eso es lo que nos quieren poner enfrente. Ahora ellos se ponen arriba, ellos triunfaron. Todavía el, el, ah, el target de todo esto es la división, la división, la división racial, que ha sido la principal en los Estados Unidos. Y yo les digo algo, no es mentira. Esto no es falso de que el racismo ha existido y que existe y todo lo demás. Pero el que quiere puede, porque tampoco es ficción que existen hombres y mujeres negros aquí en Estados Unidos que son multimillonarios, que son exitosos. Eso es verdad, eso es real. A ellos nadie los detuvo. Y entonces no importa de qué raza seas y en donde quiera que estés. De todas maneras, si tú quieres, tú vas a poder. Esa es mi conclusión. Eso es lo que yo digo. Aquí nadie es víctima de nadie. Tú eres víctima de ti mismo, para mí. Pero se utiliza esta narrativa ¿para qué? Para dividir. Entonces aquí vamos viendo el desarrollo de todo esto, la separación, esto y lo otro, que en unas personas es más marcado que en otras, por lo menos en estas familias, la mujer blanca, ¿verdad? Se ve más exacerbado esta desconfianza y todo lo demás, no me lo creo, el hombre, nada que ver. Y del otro lado, la muchacha. Entonces el femenino, el rol femenino es el que es más, ya sabemos, con los nervios de punta y con la desconfianza y todo. Y ahí vemos el choque entre ellas. Los hombres, más bien, nada que ver. Aquí vemos otra parte que tiene que ver con eso. La mujer que ven corriendo a un lado del carro está nerviosa, está pidiendo la ayuda a este señor, que él sale a la carretera a ver qué hace, a ver si consigue algo para arreglar la televisión, porque su hija quería ver televisión. Entonces, él sale a la carretera a ver si va al pueblo, a ver qué consigue. Se consigue con esta mujer le habla en español y él no entiende, ¿ok? Entonces, y la deja botada a su suerte, ¿ok? ¿Qué quisieron decir con eso? Pues no sé, pero ahí está, ya sabemos esta situación, ¿no? Y así vamos vamos viendo en el desarrollo de toda la película diferentes acontecimientos. Esto es un avión, lo que estamos viendo en este momento, un avión que se estrella en la playa, ¿ok? El señor, bueno, él sale corriendo para salvarse. Vimos el barco, vimos el avión, hay una situación con animales, hay una situación con un ruido que nadie sabe qué es lo que pasa. Eh, Luego, ahí está lo del ruido, algo insoportable, frecuencias de sonido, ¿no? Que pueden ser muchas cosas. Luego, los hijos de esta señora se van al bosque y hacer cualquier cosa por ahí, y al chico lo pica un animal y luego se enferma. Entonces ahí estamos viendo muchas cosas. Un arma sonora podría ser, se utiliza el sonido o un tipo de onda o radiofrecuencia para causar un daño. Pues no sabemos qué puede causar esto, o sea, la persona normal regular no sabe qué puede causar esto, ni qué es lo que está pasando. Una persona militar o que esté en ese mundo
tal vez dice, bueno, esto puede ser tal o cual cosa. Luego tenemos la cuestión del animal que pica al muchacho afuera y luego él se enferma. Después ven en el desarrollo de la película, el muchacho se enferma. Entonces, ¿será eso un arma biológica? Aquí vemos el acontecimiento de los Tesla. Aquí hay un montón de Teslas que nadie está y todos los enviaron electrónicamente, remotamente al mismo punto y terminan todos estrellándose unos con otros. ¿Ok? ¿Qué quieren ellos decir con eso? Bueno, el peligro de tener un carro que pueda manejarse solo, conducirse solo, esto puede pasar, ¿ok? Puede alguien hackear el sistema y controlar los vehículos. Entonces, tal vez, ¿qué puede pasar a partir de que la gente ve esta película? No me compro el Tesla o no me lo compro con ese software que le dé la capacidad de conducirse a sí mismo, pero hablaba con Emir esto, tal vez no te lo compres con ese software, pero tal vez un hacker suficientemente entrenado puede hacer que el vehículo todavía se conduzca a sí mismo sin que nadie esté en el vehículo. Y así Sí, sucesivamente vamos a ver diferentes situaciones donde vamos a ver como ataques focalizados, sincronizados, diferentes maneras de ataque, ¿no? Que vemos el apagón, vemos la falla tecnológica porque no hay GPS, no hay internet, no hay comunicaciones, el ataque a esta tecnología, vemos como un barco, vemos como un avión falla, entonces como que todo está en peligro, todo el mundo está bajo ataque, ¿no es así, Emir? sí, sí. Entonces, esa descripción que tú muy bien nos estás haciendo corresponde a las dos primeras fases, vamos a decir, de lo que uno de los protagonistas describe como un diseño que habían hecho en los Estados Unidos de cómo desestabilizar a un gobierno en el mundo a través o en tres etapas. ¿Ok? Esa primera etapa se las mencioné, es el tema del aislamiento, deshabilitar las comunicaciones y el transporte. ¿Ok? Y por ejemplo, en el tema del Tesla, ahí estamos en presencia de un ciberataque donde de alguna forma un hacker logra empezar a controlar estos vehículos Tesla que tienen sistemas de manejo autónomo. Y ciertamente, como dices tú, a lo mejor tú te compras tu Tesla sin ese sistema que te cuesta como $10,000, pero el Tesla está conectado a la red y él está en constante comunicación, lo que permitiría desde el exterior, lograr bajar ese software, porque al final esa capacidad que tiene ese vehículo para manejarse solo no es un tema físico, no es un aparato, una cosa eh, física, sino que es un software que te cuesta eso, 10,000, $15,000. Entonces, un hacker puede montar ese sistema en ese carro y el carro ciertamente tú lo vas a poder controlar desde una computadora y vas a hacer lo que pasa en la película, que es que concentran y envían todos los carros a un mismo lugar para generar caos. ¿Por qué? Porque al chocar tú todos esos Tesla en, vamos a decir, en la entrada de una ciudad o en la salida de una ciudad, tú simplemente la estás aislando porque estás deshabilitando una carretera o una autopista. ¿Ok? Entonces ahí está el tema del aislamiento. Tú estás aislando una ciudad de tu interés, ya deshabilitaste las comunicaciones, vamos a decir, de teléfonos, de radio, de televisión, y ahora estás deshabilitando las comunicaciones físicas porque estás destruyendo la capacidad de movimiento de las personas. Y esto no es ciencia ficción, eso ya es totalmente posible, por eso le pedía a Farah que nos explicara el tema de San Francisco, donde ya hay vehículos que son taxis que se manejan de modo autónomo. Es un Jaguar, pero yo creo que esa tecnología no es de Jaguar. Es decir, debe haber habido un acuerdo entre la empresa que desarrolla el software y los aparatos que hay que montarle a los vehículos y la gente
de Jaguar. Posiblemente era lo que mejor se adaptaba a esa tecnología, pero ciertamente ya existe en el mundo la capacidad de controlar vehículos. Y en el caso de los vehículos estamos hablando de aviones, estamos hablando de carros y estamos hablando de barcos. Entonces, como ustedes vieron en la película, hay un VLCC, un Very Large Crude Carrier, un vehículo, es un supertanquero, podríamos llamarlo así, un supertanquero, que hay varios tipos de supertanqueros que son eh, barcos que transportan petróleo. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, lo que llaman Suezmax, que son tanqueros que sus dimensiones, su calado, le permite pasar por el canal de Suez. Y tienen, por ejemplo, los Panamax, que son vehículos, son barcos de transporte de crudo que tienen las dimensiones para poder pasar por el canal de Panamá. Bueno, todos esos barcos, los más avanzados, están conectados a la red y tienen internet y tienen computadoras que controlan el tema de lo que el barco lleve adentro, pues si es gas necesitan unas presiones determinadas, unas determinadas temperaturas, en el caso que se esté transportando gas. Es decir, que tecnológicamente ya es posible que un hacker pueda infiltrarse en la computadora de un barco y enviarlo a un sitio determinado. Entonces ya estamos viendo que esta película que parece de ciencia ficción, hoy es posible que un ataque de ese tipo se pueda hacer en los Estados Unidos. En el caso de los aviones es lo mismo. Aunque nos parezca fantasioso, un avión siempre está, bueno, ya está, por lo menos dentro de los Estados Unidos, está conectado a Internet. De hecho, uno va en un avión en los Estados Unidos y lo que paga son creo que $9, $7 y uno puede en un viaje interno de 2, 3 horas tener Internet. Si de alguna manera un hacker logra pasar lo que se llama el firewall, que es decir, es el muro de contención tecnológico para que nadie pueda infiltrarse, una vez que ese hacker entró, ese hacker puede tener un control sobre ese avión. Ya hay aviones, yo supongo el 380 de Airbus puede despegar y puede aterrizar autónomamente. Acuérdense que ya desde los años 70 con los 747 de Boeing, esos aviones tienen piloto automático. Es decir, que ese avión simplemente se le dice, bueno, estás en el punto GPS tal y ve para tal, a tal altura. Y el avioncito va volando solo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a tanto conocimiento, pero eso ya es real. Es decir, ya hay aviones que pueden hacer todo y los pilotos son useless, son inútiles. Entonces, una persona que pueda hackear ese sistema, entrar a ese avión, puede hacer lo que está sucediendo en esta película, que los aviones se están estrellando en un sitio, en un sitio determinado. ¿Ok? Me parece Entonces, que es peligroso. O sea, a mí todavía me cuesta creer que eso exista porque es peligrosísimo. Y entonces, ¿cómo todavía nadie ha atacado de esa forma entonces? mira, uno, hay muchos, cuando un hacker se infiltra, él puede estar, así como hicimos una vez un programa sobre las células dormidas, él puede estar meses simplemente robando información, ¿ok? Pero sin que sea detectado y él puede hacer el ataque en el momento oportuno. Y eso nos lleva a esta segunda fase del ataque en esta película, que es lo que llamamos, o que ellos definen como el caos sincronizado. Ataques encubiertos, desinformación, que al final abruman o saturan la capacidad de defensa del país y dejan vulnerable el armamento que tiene un país en el medio de ese desorden. Entonces, el caos sincronizado significa que muchas de estas acciones, o mejor dicho, todas las acciones van a ser ejecutadas en un mismo momento. Y eso nos hace recordar el programa que hicimos hace poco de Víctor Manuel Rocha, el espía Ajá. norteamericano. Ese tipo estuvo Ujú. 40 años espiando para los Estados Unidos, siendo embajador en Bolivia,
estando metido en el Pentágono, están siendo el asesor senior de la jefa del Comando Sur en Miami. Entonces, todo esto es posible, pero no es que van a ser aislados. Aun cuando ustedes pueden ver las noticias a diario, desde hace varias semanas ha habido ciberataques en Israel y en varias partes del mundo donde han deshabilitado momentáneamente o comunicaciones o sistemas eléctricos. El tema es que en esta película en particular nos enfrenta a la posibilidad de que eso sea sincronizado. Y no es nada descabellado, y también eso es informativo para ustedes, pero por ejemplo, China tiene el staff, vamos a decir, o la mayor cantidad de profesionales en materia de tecnología de la información y tienen unidades, yo no sé si a nivel de ministerio, que son específicas para este tipo de guerra cibernética. Entonces tú tienes 1.500 millones de habitantes, con tener tú 100.000 personas o 200.000 personas que tú los entrenes como hacker y, como dice el capitalismo, lo especialices, porque esa es una de las ventajas del capitalismo. Cuando tú especializas a una persona en algo, esa persona va a tener la tarea específica. Por ejemplo, si yo soy un hacker y a mí me dicen, mira, tu misión de por vida es infiltrarte en una planta de agua, una planta de tratamiento de agua en la Florida, específicamente en Hialeah. Bueno, si yo tengo 200.000 personas y cada una tiene un blanco específico, el día que yo lance ese ataque sincronizado, los Estados Unidos hasta ahí llegó, porque van a atacar plantas de agua, plantas eléctricas, refinerías. No hay casi ningún blanco que no pueda ser, o sea, atacado. Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿qué importa si atacan una planta de agua? Bueno, ahí hay varias opciones. Tú puedes dejar sin agua la ciudad, porque Ujú. tú puedes quemar las bombas que empujan el agua a que circule, o tú puedes envenenar a la ciudad. ¿Por qué? Ustedes saben que las plantas de agua tienen plantas de tratamiento que tienen combinaciones específicas de químicos para potabilizar y mantener el agua, vamos a decir, consumible para el ser humano. Si un hacker entra a un sistema de estos, puede cambiar la cantidad de cloro que el sistema añade al agua, puede añadir otro tipo de químicos y puede terminar envenenando a las personas. Y la ciudad simplemente puede que no se entere. ¿Por qué? Porque el hacker puede Mm. hacer que la pantalla o lo que está viendo la persona sea que los niveles de cloro son los correctos del agua, que todo el agua está perfecta. No sé si ustedes ya han experimentado con una cosa que se llama Desk View, y es simplemente, yo creo que es la forma más sencilla de entender este tema del hackeo y del manejo remoto de una computadora, es que un técnico, usted le da acceso con un código, con un programa, y esa persona empieza a trabajar en su computadora como si estuviera usted haciendo. De hecho, usted está viendo la Claro. computadora y usted ve cómo el mouse se va moviendo por todos lados. Bueno, lo mismo Ujú. pasa con un hacker. El hacker puede hacer que colapse una planta de agua, puede hacer que una planta eléctrica deje de funcionar y puede hacer que una instalación explote, incluyendo una refinería. Si usted una refinería, jugando con la computadora, le ejerce mayor presión a un determinado aparato, una determinada válvula, eso explota, explotó la refinería. Se supone que puede haber un control. Pero creo que no sé si recuerdan el caso de Irán. Irán ha estado con este tema del desarrollo de la energía nuclear, y hace varios años hubo una explosión en una de las instalaciones donde estaban las máquinas centrifugadoras donde se preparaba el agua pesada que es necesaria para la industria nuclear. Y los Estados Unidos se supone
que hackearon el sistema e hicieron que esas centrífugas en el sistema se veía que estaban normales, pero las centrifugadoras las pusieron a funcionar posiblemente a la más alta velocidad, hicieron que las centrífugas explotaran y todas las instalaciones explotaron. Ujú. O sea, ya hay casos de la vida real sobre este tema de los hackeos. Y eso entonces nos permite tocar este tema, o sea, de qué es lo que, de qué nos presenta a nosotros esta película, y nosotros queremos transmitirle de que esto es real, de que esto es tecnológicamente posible, pero lo que queríamos era también llamar la atención a que las personas, para proteger a sus familias y para protegerse a sí mismos, tienen que estar preparados. Nosotros hemos estado de vez en cuando dando unos mensajes: compren una linterna, compren una lámpara, compren una vela, compren agua. Señores, esto puede pasar en cualquier momento. Por eso es que ustedes van a escuchar con mayor frecuencia este tema de los preppers, de los preparacionistas, que son personas que tienen un nivel de conciencia, un nivel de información, que cuando se analiza te dicen a ti que es muy posible que venga algún tipo de evento catastrófico, bien sea natural, bien sea una guerra o bien sea un ciberataque, y la persona empieza a buscar elementos que puedan garantizar su subsistencia y la de su familia. Entonces, compran una planta eléctrica, compran unos paneles solares. Creo que parte del mensaje que nosotros queremos transmitirles a ustedes con esto es que esto puede pasar mañana. Y si usted no está preparado, usted posiblemente va a pagar un precio muy alto. Entonces, para avanzar un poco, tenemos los tipos de guerra cibernética. Vamos a decir que hay 4 tipos de guerra cibernética esencialmente. Sabotaje informático es el primero. El objetivo es colapsar y dañar los equipos informáticos y centros de suministro. Los hackers buscan las vulnerabilidades en el sistema, flanquean sus protocolos de seguridad y simplemente pueden empezar a hacer que esas computadoras se apaguen, se rompan o se dañen. Después tenemos, vamos a decir que es vamos a decir que es un terrorismo light, porque después tenemos el terrorismo cibernético. Ahí ya hay un ataque a instituciones para causar miedo, intimidación, pero yo creo que en el terrorismo cibernético sí tenemos la posibilidad de que esos hackers hagan que exploten instalaciones, se corten suministros y se genere ese caos que estuvimos mencionando hace poco en esta película, ese caos sincronizado. También tenemos en guerra cibernética el espionaje, que es, te infiltras dentro de un sistema, es una guerra encubierta, y donde tú empiezas empiezas a obtener información privilegiada de un país, lo puedes utilizar como un tema comercial, o lo puedes utilizar para ver esas vulnerabilidades y ver dónde puedes atacar. Y por último está el activismo civil, que bueno, que son hackers que atacan en distintas redes, a lo mejor desconectados, y lo que buscan son reivindicación. Ahí te pueden encontrarse hackers civiles que atacan y empiezan a hacer propaganda sobre temas ecológicos, pueden dañar o sabotear corporaciones, grandes corporaciones o bancos, y lo que quieren es dañar o gobiernos o un estado. eh, Creo que ya esto es más o menos lo que nosotros, los tipos de guerra cibernética que encajan y que son los que nos dan a nosotros los elementos para decir que ciertamente esta es una película que puede hacerse realidad. Y les voy a explicar rápidamente por qué se puede hacer realidad. Yo pienso que un ataque a los Estados Unidos se focalizaría principalmente en el tema de comunicaciones y en el tema de suministro eléctrico. Si ustedes ven este gráfico, a la derecha, arriba, en la parte superior a la derecha, van a ver plantas eléctricas, suministro eléctrico y poder eléctrico. Todos las demás estructuras o sectores de la sociedad dependen de la energía eléctrica. Tenemos a la izquierda, a la parte superior izquierda, el sector de petróleo y gas, que es el que genera
la fuente de suministro para mantener esta energía eléctrica, aun cuando puede haber energía nuclear, eólica, etcétera. Una parte muy importante de la generación eléctrica viene del sector energía eléctrico, el sector petrolero y gas, pero el sector petrolero y gas también depende de la electricidad. Si se corta el suministro eléctrico al sector petróleo y gas, no hay petróleo y gas. Y como no hay petróleo y gas, no hay cómo mantener prendida la electricidad. A su vez, el sector comunicaciones depende de la energía eléctrica. Los celulares usan baterías, pero hay que cargarlos en la casa. Toda la vida nuestra depende de la electricidad. Y eso incluye entonces las comunicaciones. Sin electricidad no funcionan los televisores, no funciona la radio, no funcionan los teléfonos. ¿Ok? Entonces ya al tener un problema de comunicaciones, se cumple uno de los puntos que estamos viendo en esta película. Ujú. Después tenemos debajo del sector de generación eléctrica, tienen el sistema de transporte y los semáforos. Si no hay electricidad, no hay semáforos y se genera un caos dentro de las ciudades. Wow. Hay transportes que funcionan eléctricos. Si se corta el suministro eléctrico, los vehículos eléctricos no funcionan. No funcionan. Un Tesla no va a funcionar, los camiones eléctricos no van a funcionar y simplemente el transporte se va a detener. El agua. El agua también depende de la electricidad porque es la que alimenta las bombas de agua. Y si no hay agua, un colapso mayor, el agua es vital para la vida. El sector banca y finanza depende de las comunicaciones y depende de la energía eléctrica. Esto significa que una vez que cortes el suministro eléctrico, no van a funcionar los cajeros automáticos, no van a funcionar los bancos, no va a funcionar el sector financiero y las personas se van a quedar con su dinero en el banco y regresamos al trueque, o la persona precavida posiblemente va a tener su dinero en efectivo y con eso va a pagar. Entonces, al afectarse la banca y finanza, se va a afectar los servicios de gobierno, se van a afectar los servicios de pago porque las pensiones y los salarios no se pueden pagar, ¿ok? También el sector de emergencia de la sociedad, los bomberos, los call centers, las ambulancias, los hospitales, dependen de la electricidad. Entonces, yo creo que este gráfico es vital para entender que eso que nosotros estamos viendo en esta película es completamente viable. Una vez que tú hackees el sector eléctrico, dense cuenta que en Nueva York se fue la luz, hubo un corte. Por ahí empieza la película. Se fue la luz Ujú. y empezó el colapso de todos los demás sectores de la infraestructura del país, porque se cayeron las comunicaciones. Ok, esta es, vamos a decir, dentro de la ciudad, pero dense cuenta que el ataque es mucho más grande porque incluso atacaron los satélites, que son los que permiten todo este sistema de posicionamiento global, que es el sistema de GPS Ujú. creado por los Estados Unidos. Entonces, yo creo que la idea es que este gráfico se lo lleven en su mente y entiendan la vulnerabilidad que tiene el país, o mejor dicho, cualquier país, y que esta película que parece de ciencia ficción puede ser una realidad y una realidad no de largo plazo. Eso puede ser una realidad el día de mañana. En Sí, cualquier momento, sí. en cualquier momento. Entonces viene en la película la tercera parte, la tercera fase, ya después que se dio el aislamiento, se dio este caos sincronizado, viene la tercera fase que es el golpe de Estado dentro de los Estados Unidos, la guerra civil y el colapso. Entonces ya se logró desestabilizar a los Estados Unidos, logró desestabilizar una nación, ya el país se vuelve disfuncional y empieza una lucha interna
porque no hay gobierno. El gobierno no tiene la capacidad de gobernar y ahí viene un llamado de atención, Farah, al tema este de la dependencia que está teniendo el ser humano respecto de los gobiernos, que el ser humano quiere que el gobierno le resuelva todo, le dé comida, Ujú, le dé dinero, le garantice la vida y cuando ustedes ven que este tipo de eventos pasan, simplemente el gobierno deja de gobernar porque no tiene capacidad. Ahí está ujú, Biden en Washington dándole la orden a quién, a través de qué medio, si no hay luz. ¿Cómo, cómo da una orden? ¿Cómo establece el orden en una ciudad? Entonces empieza esa disfuncionalidad y empieza, vamos a decir, esa desconfianza entre todos los sectores, porque todo el mundo empieza a dudar del otro. Entonces empiezan, vamos a decir, los negros a pensar que son los blancos que quieren acabar con ellos y puede darse entonces una guerra civil, todo el mundo empieza a matarse tratando de garantizarse los pocos recursos que posiblemente se consigan, o puede darse que el mismo sector militar colapse y entre mismos sectores empiecen a pelear y llegue el punto de ver quién es el que controla las armas, porque ya no hay un enemigo claro, no se sabe quién es el enemigo. Entonces puede ser que en California piensen que el enemigo está en Washington y en California hay unas cuantas bombas nucleares y se la tiran a Washington. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Hay una película muy famosa, una serie que se llama Jericho, que más o menos también toca este tema. Es una guerra civil donde los Estados Unidos se divide como antes en el norte y el sur y todo inicia con una lucha interna que también llevó a el uso de armas, de bombas atómicas y en el que desapareció el gobierno. Yo creo que esta película es muy interesante porque nos permite a nosotros ver, pero de una manera súper rápida, los peligros a los que estamos expuestos, el tema de la desinformación. En esta guerra asimétrica, en esta guerra de quinta generación, el tema de la desinformación es muy importante, porque en la película se ve, mejor dicho, no se ve quién es el enemigo. Cayeron en una ciudad, cayeron panfletos que estaban en coreano, en otra ciudad cayeron panfletos que estaban en chino y en otra ciudad cayeron panfletos que estaban en árabe. Bueno, aparentemente todos coincidían en que decían muerte a los Estados Unidos, pero entonces no se sabía al final quién era el enemigo y el país terminó peleando el mismo. La gente empezó a matarse y se dio este colapso, vamos a decir, de la sociedad. Pero el mensaje, vamos a decir, o conclusión de mi parte es que esta película no es ciencia ficción, esta película es el preludio o una primera visión de algo que ciertamente puede pasar en los Estados Unidos y unido a toda la simbología que tú estabas mencionando, el tema de la lucha de clases, el tema de las luchas entre las razas, de esos conflictos interraciales, el conflicto entre los ricos y los pobres, incluso estos temas de los millennials, porque una de las protagonistas, o dos, tanto el joven como la muchacha, son de esta nueva generación que anda un poco a veces como desconectada de la realidad y que está pensando en todas estas luchas entre las minorías, entre los conflictos, y que pareciera que son las personas menos preparadas frente a un colapso de las sociedades como nosotros las conocemos. ¿Qué piensas tú? sí, no tal cual, así es. Bueno, como dije anteriormente, la película habla de muchas cosas que sí hay que prestarle atención. Si pensamos que todo es fantasía, bueno, yo creo que tenemos que revisarnos a ver quién está realmente viviendo una fantasía y hay que tener cuidado con eso. Muchas veces nos negamos a la realidad simplemente por protegernos, porque no queremos creer que algo está pasando, que puede pasar. A lo mejor nos da mucho miedo, ¿cierto? Y no lo creemos hasta que está
en la puerta de la casa. Todas estas cosas son muy reales, son muy reales. Yo no creo que sea coincidencia que todas estas cosas estén aquí. Toda esta narrativa que han desplegado en esta película es por algo. Y fíjense, un dato curioso es que se estrena esta película y luego Elon Musk hace un recall. ¿Qué es un recall? Es un llamado a todas las personas que son dueñas de vehículos, en este caso de Tesla. Recall los pasan en todas las marcas para que lo sepan y eso es una práctica que la conozco aquí en Estados Unidos, no sé en otros países. Comenten ustedes que viven en otros países a ver si ha sucedido, pero se hace el recall cuando se encuentra una falla de cualquier índole en el vehículo que puede causar algún peligro, etcétera, etcétera, y se llaman a los concesionarios de estos vehículos para hacerle pues una reparación o lo que sea necesario para subsanar esta falla. Y esto lo hizo Elon Musk luego de que se estrenara esta película, con aproximadamente 2 millones de vehículos que tienen la capacidad de manejarse o conducirse a sí mismos. ¿Ok? Este es un hombre extremadamente inteligente. Yo creo que no estoy diciendo algo fuera de la realidad. Y si lo hizo, no es en vano. Entonces, que tú vayas y te protejas de alguna manera, te compres algunas latas de atún, un poco de agua, etcétera, etcétera, porque no sabes qué pueda pasar, creo que no es descabellado. ¿Ok? Y eso por citar algunas cosas que son, por favor, lo más mínimo que uno debería tener a mano por si acaso. Pero en todo caso, ¿cuándo puede suceder algo así? ¿Dónde puede suceder? ¿Y cómo? No podemos saberlo. Es algo que es totalmente incierto. Lo que sí sabemos que aquí hay varias, como digamos, no sé, alertas de alguna manera que yo sí las tomo en cuenta. Son muchas cosas que por más pequeñas que parezcan, no son coincidencias. Y esto de esta forma de psicología a la inversa yo la noté cuando estaban hablando sobre el grupo élite que maneja el mundo, ¿cierto? Hay una conversación entre el padre de la muchacha y la madre de la otra familia. Hay un encuentro entre ellos dos, hay una parte en la película en que como que se ve más relajada la situación, ¿no? Los niños están durmiendo, me parece, y entonces el hombre, el esposo de la señora, está llenando la bañera y luego viene la chica y lo invita a fumar un vaporizador de marihuana y se van al patio. Y ahí empiezan a conversar una serie de cosas. Y luego, que tiene mucho que ver con las narrativas de hoy en día, el hombre blanco, hombre, sexo masculino y es blanco. Entonces, él es el malo de la película y ella así se lo hizo ver. Y él, en su ingenuidad, no lo vio de mala manera, no lo tomó como una ofensa, todo lo contrario, pero tiene todo que ver con esa narrativa de que el hombre, primero que nada, pues blanco, es más, el malo de la película siempre. Ella le hace una referencia que dice, tú eres el tipo de hombre, algo así, que todo se le da fácil. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Y aparte de eso, lo dijo en un contexto en el cual él es profesor, me parece que universitario, y él le dice, seguro te has acostado con todas las chicas de tu clase, a las que les das clase. Estás en una situación de poder porque eres el profesor. Aparte eres hombre, eres blanco, ¿cierto? ¿De qué lo estás acusando? O sea, ¿por qué ese contexto? Y vieron cómo tiene todo que ver con los flamantes Obama detrás de esta película. Y sí, hay que politizarlo porque suavecito te incrustan la narrativa, lo quieras o no, porque lo estás viendo y lo repites y lo repites. ¿Viste lo que dijeron en la película? Hombre, blanco, profesor universitario. ¡Wow! Se ha acostado con todas las muchachas que están en su clase, a las que les da clase o lo que sea. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y se lo está diciendo una chica negra. Él es el hombre malo, el opresor. Y la millonaria es ella. Y ella la millonaria, exactamente. Entonces estamos viendo cómo ellos han
retorcido todo. Y eso lo hacen con el cerebro de cada uno de ustedes. Al mismo tiempo que se está dando esta conversación en el patio, en la piscina de la casa, dentro de la casa está la mujer, la esposa de él, con el papá de la chica, y empiezan a conversar amenamente, bajan los ánimos, ella le pide perdón, que fue lo que vimos con todo el incidente del señor Floyd en el 2020. Y entonces los blancos se empezaban a arrodillar. Vamos, lo vimos hasta en juegos de pelota, Ujú. de cualquier Sí. deporte. Esto pasó. Se empezaban a arrodillar los blancos a pedirle perdón a los negros. Señores, esto pasó aquí en los Estados Unidos. Como que todos están desquiciados de mente. ¿Qué les pasa? ¿Arrodillarse por qué? Mire, si la están pasando tan mal, váyanse para África. ¿Saben qué? Yo les voy a decir una cosa. Ese tipo, y yo les digo que es una realidad, hay ciudades en este país, en Estados Unidos, donde la mayoría en esas ciudades son negros, primero que nada. Hay ciudades que además de ser la mayoría, son los que tienen mayor poder monetario, tienen mucha plata. ¿Cómo lo hicieron? Ah, lo lograron. Entonces a esos que yo les di, que están diciendo, ¡ah! Los esclavizaron y váyanse para África, váyanse para África, pues. ¿Por qué no se van para África? Quédense allá. Ustedes son de África, quédense en África. Porque si lo vemos desde un punto de vista un poquito más positivo, bueno, si ustedes de verdad son descendientes de esos esclavos, denle gracias a Dios que los trajeron para acá y pueden hacerse una mejor vida, ¿verdad? Porque ¿saben qué? Lo que ustedes no saben, en este país también existieron esclavos blancos. Es más, y les voy a conseguir la información, existieron esclavos blancos niños y niñas. Y chinos e indios. Esa historia. Nadie Chinos habla, también. perdón, Chinos ¿cómo? también, chinos e indios también fueron. Indios de la India, no indios indígenas de aquí. Chinos. En el mundo hubo muchos esclavos chinos y hubo muchos esclavos indios. Los negros no han sido los únicos esclavos del mundo. Es así. Pero es lo que conviene para la narrativa manipuladora de un grupo. Y eso es lo que mucha gente o no les gusta o no quieren ver. No quieren. Y ya. Pero porque les conviene a lo mejor. Pero esa es la realidad. Entonces les decía que se da la conversación entre el hombre y la mujer y él allí se abre con ella le pregunta, ¿por qué de verdad se vinieron a esta casa? ¿Verdad? ¿Por qué se vinieron a esta casa cuando sucede el apagón? Y él se abre y le habla de este cliente, un cliente muy poderoso, y aquí hay varios pedacitos que tú dices, wow. Y este cliente, él no le va a revelar el nombre, porque si le revela el nombre, bueno, va a saber quién es, pero es una persona muy poderosa. ¿Sí? Muy poderosa y que está en la comercialización de armas, que recibe muchísimo dinero súper secreto, secreto del Pentágono, ¿ok? ¿Quién puede saber este tipo de cosas? Ay, el que asesoró la película, que es un expresidente de los Estados Unidos. Y este expresidente tiene información de quién ha recibido dinero secreto, secreto del Pentágono y de quién sabe qué otra parte, ¿no? Bueno, este señor súper poderoso tiene esas súper conexiones y él le cuenta a ella cómo ellos bromeaban cuando estaban en sus situaciones sociales de cómo ese señor superpoderoso era parte de la élite que gobierna el mundo, ¿sí? Y esto era supuestamente un chiste. ¿Y por qué era un chiste? Ahí es donde viene la psicología al reverso. Ay, es un chiste porque lo más grave de todo, que nadie sabe, que nadie entiende, es que esa élite no existe, que nada lo controla nadie, que es en serio. Y eso es lo que nos quieren implantar. La élite no existe. Eso es mentira. Era todo un chiste. ¿Mm? Y entonces en otra parte de la conversación,
Cuando ocurre el apagón, él vuelve a hablar con el amigo, bueno, con el cliente, y el cliente le dice que mueva, si no es todo su dinero, una gran cantidad de dinero a otro lugar para que él pudiera tener acceso rápido a esto. Como que ya lo que tenía que pasar pasó, llegó la hora, llegó el momento. Entonces, una de las preguntas que le hace este señor, supuestamente, es que él pensaba que él estaba reunido con la élite. Y él le dice algo como que sí estaba reunido y él le dice, no sabía que era ahorita, yo pensé que la reunión siempre se daba en el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, señores, es en 3 días aquí en los Estados Unidos. Tenemos solsticio en todo el planeta, pero en este hemisferio, en el hemisferio norte, el día 21, todos los 21 de diciembre es solsticio de invierno. ¿Es casualidad que hablen de esto? Vamos a ver qué pasa el día del solsticio de invierno, ¿verdad? Solsticio de verano en el hemisferio sur. Pero él dijo específicamente solsticio de invierno. Y sí, es un día poderoso a nivel energético. ¿Y quién tiene conocimiento de este tipo de cosas? La gente que estudiamos eso, que muchos hablan de gente como yo, que estudian astrología o astronomía, que es la misma ciencia, y cosas por el estilo, hablan con desdén, ¿verdad? De ese tipo de gente. Bueno, gente como yo y gente en las más altas esferas tienen ese conocimiento de estos días de poder. Son días de poder. Son días donde los seres humanos podemos tener acceso a cierto poder. ¿Y quién más sino esa gente que está en esas altas esferas de una élite, como la que se dice por ahí, que mandan en el mundo, tienen acceso a esa información, ¿verdad? Eso es lo que yo noté de esa parte de la psicología al reverso o a la inversa. Sí, No yo sé si- creo que sí, yo creo que ciertamente ese punto también es esencial en esta película y es el rol de la familia Obama. Eh, yo creo que más allá de de ser asesores de la película, entendí que ellos son los productores, que ellos tienen ya, no sé si un estudio cinematográfico, Ujú, pero sí. los Obama son los que están detrás de esta película, tanto a nivel de producción, contratación, financiamiento, etcétera, supongo yo, como desde el punto de vista de asesoría. Y eso es justamente lo que hace esta película tal vez más relevante, porque Obama como presidente tuvo acceso a una cantidad de información que sin duda permitió que este libro, porque esto es un libro, vamos a decir, lo sazonara con elementos de la realidad. Por supuesto que Obama se supone que por el secreto y las cuestiones de secretismo, hay cosas que no puede revelar, pero por supuesto que puede darle píldoras a los que estaban, bueno, dirigiendo la película y poner algún tipo de información que le daba tal vez más cercanía con la realidad. Porque como dijimos, esto está basado en un libro, pero tú tienes un libro de algo que puede pasar, porque ya explicamos a nivel científico y tecnológico todo lo que puede pasar, aunque nos faltó incluir el tema de los pulsos electromagnéticos, que son a través de bombas atómicas simplemente pueden acabar con los transitores, con los circuitos y los microchips de distintos aparatos y simplemente hacer que ya no funcionen más. Nos faltó ese tema de Ujú. los pulsos electromagnéticos, pero bueno, no era necesario, igual se entendió que de alguna manera es posible hacer colapsar todo esto y el hecho entonces, retomando la idea, es que Obama, conociendo el libro, que tiene su base científica y tiene la posibilidad de realidad, simplemente pudo haber añadido la información a la que él tiene acceso, no solo por haber sido el presidente, sino por las supuestas vinculaciones que tiene Obama con este grupito de los que supuestamente controlan al mundo o tratan de controlar al mundo. Y que nos lleva, Farah, a la discusión que tuvimos hoy sobre
por qué este ensañamiento y esta guerra contra China y contra Rusia. Y yo creo que llegamos a la conclusión, creo que los dos llegamos a la conclusión de Sí. que esta guerra de Occidente contra China y contra Rusia también tiene que ver con que estos que se supone que tratan de controlar al mundo no quieren que existan chinos y rusos porque simplemente son una piedra en el camino de ese plan de dominio global, porque ellos ya tienen controlado Occidente con la Claro. televisión, con el CNN, con el Internet, con el TikTok, con las estupideces, ya tienen controlado una buena parte del mundo, pero tanto China como Rusia son una piedra en el zapato. Entonces hay que acabar con Ujú. esta corriente para que se pueda hablar de lo que muchos han hablado del gobierno mundial, que también mencionan que el Papa tiene que ver con este tema y por eso justamente los cambios que se están dando a nivel de la iglesia con el sínodo de la sinodalidad. ¿Sí? Bueno, yo Exactamente. aquí. Pues sí, ya damos por concluido este programa de hoy, este análisis que hemos hecho, bueno, un poco largo, pero es un tema importante. Lo que queremos reflejar en ustedes es la importancia de tener una mente crítica. Y lo hablamos en un video pasado. Tener la mente crítica y hacerse su propio criterio. No nos crean a nosotros, busquen por sus propios medios. Vean la película. Yo estoy casi segura y espero que todos puedan tener acceso al Netflix. Ver la película con detenimiento, disfrútenla. Es lenta, es larga, pero allí pueden encontrar mucha información y luego nútranse de todos los materiales posibles para aprender sobre todo esto, ¿ok? Y protéjanse, busquen cuidarse. De todas maneras, siempre va a pasar lo que tenga que pasar. Y si están en Estados Unidos, pues traten de procurarse la información más veraz que puedan de los medios alternativos. Y eso es todo por este análisis o para este análisis. Suscríbanse a nuestro canal si quieren ayudarnos a seguir adelante con este proyecto. Nos dan una manito arriba si les gustó este video. Comenten qué les pareció. Cuéntenos qué piensan sobre todo esto, si estos son teorías o son realidades. Y ¿qué más? Activen las notificaciones de la campanita. Nos vemos a la próxima. Sí, bueno, para finalizar el lado mío, creo que justamente a propósito de esta película vamos a hacer un programa también sobre esas ideas preparacionistas, darles a ustedes algunos tipos de insumos sobre cómo estar preparados frente a la eventualidad Mm, bien sea de un desastre natural o de una guerra o de un cataclismo, de manera que ustedes puedan tener algunos instrumentos o ideas de cómo enfrentarse a esta situación, qué es lo mínimo que deberían tener en cuanto a equipamiento de su casa y algún libro que permita ayudarlos ujú. guiarlos frente a esa posible transición. Pero muchísimas gracias.